quiero iniciar mi intervención externando la siguiente reflexión. Muchos de nosotros hemos estado en eventos académicos en el marco de los festejos del Día de las Abogadas y los Abogados. Particularmente hoy se llevó a cabo este encuentro nacional en el Poder Judicial. Vengo de este evento. Yo voy a externar mi punto de vista con relación a la disminución porque tiene mucha relación con la incertidumbre que vive el personal del Poder Judicial Federal con relación a su estabilidad laboral y su carrera judicial. De 11 a 9 ministros pareciera la ausencia de 2 ministros que quizás desde una lógica muy matemática no repercute en la eficacia de las funciones de la Suprema Corte. Sin embargo, esta reducción es la punta de un iceberg que enmascara toda una literal transformación del personal del Poder Judicial y, por no decirlo con términos más bruscos, erradicar a todas y todos quienes están ahí para incorporar nuevo personal. Imagínense lo delicado de esto. Nadie de los que estamos aquí, y lo puedo casi asegurar, cerramos los ojos a las grandes debilidades que el Poder Judicial en la esfera local y federal tiene. No lo podemos desconocer. Hay altísimos salarios desproporcionados, hay rezagos que permiten visualizar asuntos con términos de 1, 2 o 3 años que de pronto no tienen nada la justicia. Hay impunidad en muchos casos, hay casos documentados de corrupción. No podemos cerrar los ojos a las debilidades que giran en torno al Poder Judicial. Eso es un hecho. Pero al mismo tiempo, tampoco podríamos pensar que la solución a esos rezagos estriba, desde luego, en la reducción de ministros, en la reducción de salarios, en el despido masivo de personal y, desde luego, la incorporación de nuevo personal que ya no tendría forzosamente que cumplir con requisitos de exámenes de oposición ni de vasta experiencia en el ámbito jurisdiccional. Ayer, en este foro también que se llevó a cabo sobre la reforma judicial, me preguntaban del público: doctor, ¿considera usted que va a haber eficacia si esta reforma se aprueba en septiembre próximo en la actividad jurisdiccional? ¿Va a ayudar a la eficacia? Y yo le contestaba lo siguiente: mire, ya no vamos a analizar el fondo de la reforma, vámonos al sentido común. Nosotros en México no tenemos un tribunal constitucional independiente de un tribunal de naturaleza jurisdiccional como lo tiene Europa, que tiene su tribunal constitucional y aparte un máximo tribunal que dirime cuestiones eminentemente jurisdiccionales. Aquí la Suprema Corte hace las veces de tribunal constitucional y las veces de tribunal que dirime controversias que llegan a una última instancia o por facultad de atracción. O sea, la Corte se sobresaturó de trabajo. Y mira acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, revisión, atracción, mira muchísimos asuntos. Ya no le da tiempo. Presentas una acción de inconstitucionalidad y los plazos mínimos son de 1 año, 2 años, 3 años. Así pasa con los amparos también. O sea, hay un franco rezago y es notorio. ¿Qué nos invita a pensar entonces? Que si le quitamos ministros, si desaparecemos las salas, si todo lo hacemos plenario y público, pero además en cascada quitamos personal, reducimos salarios y la carga de trabajo no va a disminuir, por el contrario, recordemos que está previsto que la transición de los asuntos va a poner en pausa los expedientes y en algunos casos se habla hasta de la reposición de los expedientes. Y sé lo que me van a decir: pero eso es violatorio de derechos humanos. Pero ¿quién lo va a resolver? Después, ellos mismos. Entonces no van a decir: sí, es violatorio lo que tú dices y ahora yo que ocupo este cargo te voy a dar la razón. Desde luego que no. Todo lo que ingrese después del cambio de ministros, magistrados, juezas y jueces será avalado desde luego. Difícilmente lo vamos a poder controvertir por mecanismos ordinarios. Luego entonces, la reducción de personal, la reducción de salarios, la sobrecarga de trabajo y ahora la incorporación de personal que no necesariamente deba contar con experiencia o un perfil sobresaliente, por lógica, no nos orilla a pensar en lo absoluto que la justicia será más eficiente y eficaz, que habrá una mayor tutela judicial efectiva de los derechos humanos, que habrá una mayor prontitud. Los plazos que se están planteando en la reforma son fantasiosos.
Es decir, de un plumazo le ponen, y es que ahora, en la reforma, vamos a pedir que los asuntos se resuelvan en un máximo de 6 meses. ¡Qué maravilla que porque lo decretamos en una ley, mágicamente ocurra! Eso es una maravilla. Maynes no se hubiera esforzado tanto en hacer esta famosa ser y deber ser, lo que está en la norma, lo que debería de ser y lo que ocurre en la realidad. Pero la justicia no se va a volver pronta porque de un plumazo le cambiamos ahora a 6 meses. Y ese es un argumento que se sostiene. No se preocupen, la justicia pronta, completa, imparcial está garantizada porque vamos a poner un plazo de 6 meses. Y si no da tiempo, la ley de amparo marca plazos y no se cumplen. En conclusión, la reducción de ministras y ministros, la reducción de personal, la reducción de salarios y la incorporación de personal menos capacitado no es en lo absoluto una solución para propiciar un mejor acceso a la justicia. Desde luego, no es un punto que podamos sostener integrantes del Poder Judicial por voto popular. Como dice la reforma, con ausencia absoluta de la intervención de los partidos, de los poderes fácticos y de cualquier fuente de ingreso externa. Entonces, ¿cómo van a hacer campaña? ¿De su bolsillo? ¿Tenemos idea de cuánto cuesta hacer una campaña? ¿Sabemos si las personas que aspiran al Poder Judicial también tienen esa capacidad para el marketing político? Ahora ya marketing político digital y electoral. Porque en redes sociales seguramente vamos a mirar a los aspirantes, a juezas y jueces, magistradas y magistrados. La realidad es que las candidaturas independientes nos enseñaron que la figura que emana del pueblo y es totalmente provista de la confianza del pueblo bueno y sabio, no funcionó. No había candidatos independientes con aspiraciones reales que no fueran respaldados por todo un aparato logístico, político y económico tras de ellos. Esa es una realidad. Y los candidatos que verdaderamente creyeron que las candidaturas independientes rompían el monopolio partidista, pues les daban 10,000 pesos y como no los reportaron bien, los multaban con 25. Y ese fue su destino. Y ahora, en las últimas elecciones, ya no hay candidatos independientes, ya nadie levantó la mano por esa vía. ¿Qué nos orilla a entender o a pensar que la elección de juezas y jueces, ministras y ministros y desde luego magistradas y magistrados va a tener una suerte exitosa a través del voto popular con aparente ausencia del respaldo partidista o de las fuerzas ideológicas que busquen que ellos aspiren y se integren en el poder? Máxime que no se está privilegiando el perfil, la experiencia o el conocimiento, sino la capacidad de poderse vender adecuadamente ante la sociedad. Esto es una naturaleza del poder ejecutivo, la elección popular, el que tenga la mayor anuencia de la colectividad, pero la naturaleza del poder judicial es una naturaleza técnica, es una naturaleza jurisdiccional que no obedece a lo popular, sino al conocimiento de poder esgrimir sentencias que estén apegadas a derechos humanos. Desde luego que la elección de esta naturaleza no es más que la pretensión de poder enmascarar desde una aparente elección popular la designación tras bambalinas prácticamente directa de quienes ahora serán aliados también de una ideología partidista. No mirarlo así resultaría quizás hasta pretencioso. Oye, ahora el pueblo va a elegir, el pueblo bueno y sabio, y ahora sí tendremos un verdadero cambio de juezas y jueces. Ese es el discurso que se ha vendido. Pero quienes tenemos conocimiento sobre el contexto sabemos claramente que puede ser uno de los errores más grandes en los años recientes de la historia de nuestro país y un letargo profundo a la estructura de la impartición de justicia en México. Muchas gracias.